En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches a todos los que se conectan hoy en las distintas diócesis de nuestro país, Colombia, los que están en Costa Rica, en Panamá, en los Estados Unidos, en México. Bienvenidos en nuestro segundo encuentro. Y como se les decía, aproximadamente hace una hora, vamos a tener hoy dos temas: oficios y ministerios en la liturgia de la palabra, y luego vamos a mirar entonces una breve historia del lectorado a través de los siglos, qué se ha dicho de este ministerio. Pongamos un objetivo muy sencillo y sería recordar cómo la palabra de Dios es fuente de vida, de fuerza y renovación para todo el pueblo de Dios. Para descubrir entonces cómo hay unas funciones de cada uno de esos ministerios en la liturgia de la palabra. Estamos hablando sino de la liturgia de la palabra en este curso, que corresponde básicamente a todo lo que es la proclamación de la palabra, la oración de los fieles, las moniciones, etc. Hablemos entonces de los... Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Aunque en realidad es Dios quien nos da paciencia y nos anima. A Él le pido que los ayude a ustedes a llevarse bien con todos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Así, todos juntos podrán alabar a Dios, el Padre. La buena noticia es para todos. Por eso, es necesario que se acepten unos a otros tal y como son, así como Cristo los aceptó a ustedes. Así todos alabarán a Dios. Uno se pregunta, escuchando este texto de San Pablo a los romanos, ¿para quién se escribió la Biblia? ¿Se puede encadenar la palabra de Dios? ¿Y qué regalos se reciben al leer la palabra de Dios? Preguntas que uno tiene que hacerse cada vez que va a proclamar en el templo, en la parroquia donde nosotros servimos. Para uno poder entender que cada uno como lector, como proclamador, necesita una espiritualidad. Necesita haber entonces bebido primero de esa palabra, alimentándose de esa palabra, para que la proclamación que hacemos ante la asamblea sea una proclamación que tenga vida. Tenemos que decir que en esa proclamación, en esas funciones que tenemos todos, un presidente, un diácono, un comentador, un lector, en fin, todos tenemos una función con la palabra de Dios. ¿Sí? Todos tenemos en la asamblea una relación con la palabra de Dios. Sobre todo, por ejemplo, las funciones del presidente en la liturgia de la palabra, que es básicamente la del sacerdote. Voy a citar mucho este documento que ustedes ven con estas letras: OLM, Ordenación de las lecturas de la misa. Ordenación de las lecturas de la misa. Hoy, cuando termine ya toda la clase, hacia las 10:30 de la noche hora de Colombia, les va a llegar en un archivo un primer libro digital
que hace parte de todo el curso. Ustedes lo van a tener en un lugar seguro, van descargando en una carpeta o en fin, en su computadora, en su dispositivo, para que lo vayan albergando. Este documento, todo lector proclamador lo debe conocer. Entonces vamos a decir que el presidente debe ser el primer oyente de la palabra, porque él comparte con los fieles el alimento interior que contiene esta palabra. Escucha él también la palabra de Dios proclamada, ¿sí? Proclamada por los demás. Esto es bien importante entenderlo, porque es el que mejor ejemplo debe dar a toda la comunidad de atenta escucha de las lecturas. El presidente debe de estar muy preparado para ese momento celebrativo. Luego, cuando hable él, debe hacerlo también desde esta actitud de escucha creyente. Todos. Nosotros tenemos que estar integrados con un lector, con un proclamador, con un cantor, con aquel que recibe, como tenemos alumnos en los Estados Unidos. Allá tenemos, por ejemplo, los ujieres. Los ujieres son los que reciben la gente en la puerta del templo. Es un anunciador oficial de la palabra para con sus hermanos. Estamos hablando de un oficio que cumple el sacerdote y se le ha confiado la función de anunciar la palabra de Dios. OLM, ordenación de las lecturas de la misa, en el número 38. Ahí tengo las citas para que después, cuando tengamos el documento, lo podamos confrontar, lo podamos subrayar, lo podamos leer. Este es un documento que vale la pena que lo conserven mucho los coordinadores, que a veces adolecen de un buen tema para compartir, para orientar a sus lectores, y se resume el encuentro de lectores de repartirnos las lecturas de la semana. No, tenemos que ir un poco más allá. Su ministerio noble pero muy difícil, que exigirá en él una preparación y una actitud espiritual especial. Esto se lo estoy diciendo al sacerdote, pero también a cada uno de nosotros, ¿sí? Todos estamos llamados a desarrollar y a cultivar una buena espiritualidad. Deberá conocer a fondo la palabra que debe proclamar y explicar a sus hermanos, porque, por ejemplo, su función también es el de la homilía, la estructura del leccionario, cómo está organizado. Esto lo vamos a alcanzar en todo este curso de proclamadores. Cómo identificar un leccionario, cómo saber manejar, por ejemplo, un ordo. Yo les voy a enseñar cómo manejar el ordo digital, cómo manejar el ordo físico que tenemos en las parroquias, porque es básicamente la llave con la que uno entra a organizar todas las lecturas. Él debe estar muy atento para que en esa homilía conecte la lectura, el salmo, el evangelio, y con su predicación pueda iluminar también la vida de la comunidad. La homilía es una de las responsabilidades principales del presidente en la liturgia de la palabra. Es su función propia. ¿De acuerdo? Es su función propia. Estamos hablando de las funciones del presidente en la liturgia de la palabra. Para los que apenas se están conectando, nos llegan muchos mensajes por el chat. Nos dicen dónde está la conexión de hoy que no la encontramos. Recuerden, tenemos un grupo que se llama Proclamadores de la Palabra. Ahí lo pueden encontrar en sus celulares. Normalmente va cambiando cada vez que se hace la clase, pero nosotros se los vamos recordando una hora antes de comenzar.
De las moniciones hay algunas propias del presidente, ¿sí? Una de ellas es la que introduce, por ejemplo, a la comunidad globalmente a la escucha de la palabra. Y se especifica bien su finalidad espiritual a la vez que se afirma que puede hacerse ayudar de otros ministros para realizarla. Esto es muy importante porque no todo lo hace el presidente. Por eso el nombre de la clase de hoy, oficios y ministerios en la liturgia de la palabra, para que todos entendamos también cuál es nuestra función, cuál es nuestra tarea dentro de la misma celebración. Muy bien. Vámonos ahorita a la oración universal. La oración universal tiene un papel central el presidente. Por ejemplo, cuando hace la monición inicial y la oración conclusiva, o sea, lo que encabeza, lo que finaliza, pertenece al presidente de la celebración. Las otras, que son las oraciones, después lo vamos a ver porque hace parte de la liturgia de la palabra, las puede hacer un laico. Y vamos a mirar dónde se hacen. ¿De acuerdo? Este momento es muy importante porque entronca, une con todo lo anterior. La palabra y lo que va a seguir, que es el sacramento eucarístico. Que lo propio del presidente es el inicio y la conclusión. El inicio y la conclusión. Y las intenciones es mejor que las reciten otros ministros o algún fiel. Esto tiene que quedar claro. Repito, estamos hablando de cuáles son entonces los oficios del presidente de la celebración. Ahora avancemos un poco más y preguntémonos cuáles son los oficios o cuál es el oficio de los fieles en la liturgia de la palabra. El oficio de un fiel que está sentado en su banca, en su puesto. Miremos, porque no solamente es el oficio de nosotros como servidores de una parroquia, el fiel también tiene un papel. ¿Cuál es? El pueblo cristiano crece y se alimenta por toda la celebración globalmente, desde que inicia hasta que termina. Hay gente que le pregunta a uno, yo llegué en la oración colecta, ¿me vale la misa? No, la celebración es una unidad, ¿de acuerdo? Por eso, la palabra, la respuesta, la oración, la celebración eucarística de la oblación de Cristo, hace que todo el pueblo se alimente de todos estos signos, de todos estos momentos, de todos estos acontecimientos. A esa palabra proclamada, el pueblo cristiano responde escuchando, pero no es una escucha muerta, es una escucha, una audición acompañada de la fe. Y es la actitud también interior de acogida dócil, es la condición indispensable para que la comunidad se vaya convirtiendo en el pueblo de la nueva alianza y pueda crecer continuamente en la vida espiritual y se introduzca en el misterio que celebra. Estamos hablando de los oficios de un fiel dentro de la liturgia de la palabra. De ustedes y yo, que estamos sentados, ¿sí? En una banca participando de la liturgia de la palabra.
A mí me gusta mucho esta expresión y yo quisiera que ustedes la guarden y la escriben porque todos tienen una libreta de notas. A ver, miren, porque tengo parroquias donde la gente está sentada al frente del videobeam. Un saludo muy especial en esta noche. Todos tienen una libretica. Vayan escribiendo. Aquí hay una frase muy bonita. El pueblo de Dios tiene derecho a recibir en abundancia el tesoro espiritual de la palabra de Dios. ¿Quién se lo va a dar? Cada uno de ustedes. Usted tiene su nombre, usted tiene su identidad, usted tiene un servicio en la parroquia y el servicio al que la iglesia lo llamó, se llama proclamador de la palabra. ¿Qué hace uno? Le entrega esa abundancia de la palabra de Dios, ese tesoro, a la misma comunidad. Miren que aquí hay una expresión muy bonita. Por eso, el leccionario, que no es la Biblia, no, de una Biblia sacamos todas esas lecturas, ya después yo les voy a explicar cómo se organizan, cómo se estructuran, cómo es su arquitectura, en fin. ¿Qué le ofrecemos nosotros al pueblo de Dios? Una mesa de la palabra, pero una mesa que tiene que estar bien servida, porque si nosotros estamos haciendo una cena en nuestra casa, nos preocupamos de un mantel limpio, de unos cubiertos bien puestos, de unas servilletas, de una entrada, de una copa, si va a haber vino o en fin algo, de poner los platos bien, en fin. Igual tiene que ser también la liturgia de la palabra. El pueblo está esperando que nosotros le sirvamos bien ese primer banquete. En este texto que se identifica con OLM, van a escribir en su cuaderno, organización de las lecturas de la misa, ¿sí? Que insiste en la actitud viva de fe del pueblo. Así nosotros entendemos cómo este espacio de la palabra es fuente de vida, de fuerza, fuerza de salvación, vigor, renovación, ilumina a los fieles, los arrastra a vivir en su totalidad el misterio del Señor, mueve todo el interior del hombre a la conversión y a una vida de fe personal y comunitaria. Es el alimento de la vida cristiana. Mire, cada una de esas frases, solo para decir que ese oficio de los fieles en la liturgia de la palabra también cumple cada una de estas funciones. Es más, preguntémonos ahora cuáles son los ministerios en la liturgia de la palabra, ¿sí? Esos que ustedes y yo cumplimos. Y es muy importante que, además del ministerio de la presidencia, ya lo acabamos de decir, también hay otros ministerios que tienen la intención de ayudar a la comunidad a celebrar mejor la palabra de Dios. El principal es el lector, ¿sí? Y de él se hacen muchas afirmaciones que son muy interesantes. Aquí en esta infografía, muchas personas nos dicen, no vemos la imagen, no lo escuchamos. Recuerden que cuando entren a la plataforma tienen que activar audio y video. Muchos ya lo tienen automático, entonces entran. Pero si ve que es alguno de sus problemas, vuelve y entre y las pestañitas que están ahí las corre para que nos pueda escuchar en esta noche. Entonces, hay otros ministerios que tienen la intención de ayudar a la comunidad a celebrar mejor la palabra de Dios. Un diácono, un salmista, un comentador. En todo este ejercicio que yo hago digital, porque realmente es un poco una tarea evangelizadora,
para que al mismo tiempo a las 7 de la noche de Colombia hoy, yo pueda llegar a los Estados Unidos, pueda llegar a Florencia, pueda llegar al Cauca, a Pasto, a Medellín, a La Dorada, a Boyacá, a Somondoco, a Zipaquirá, pero también a México, etcétera. Y así optimizamos el tiempo, los recursos y aprovechamos también el Internet. Entonces, un diácono, un salmista y un comentador tienen una función dentro de la celebración. Miremos entonces qué función cumple cada uno. Un diácono. Le corresponde la tarea de proclamar el Evangelio, hacer la homilía en algunos casos especiales, proponer al pueblo las intenciones de la oración universal cuando hace la homilía, cuando tiene una delegación del párroco, cuando el párroco se lo pide. Pero, por ejemplo, un diácono puede hacer un bautismo, un diácono puede hacer unas exequias, un diácono puede hacer un matrimonio. Y ahí puede también hacer este ejercicio y también hace las intenciones de la oración universal. Cuando el diácono no está, lo puede hacer un proclamador. Un lector. Las otras lecturas, estoy hablando de las que son primera, segunda, salmo, etcétera, quedan asignadas al lector. Y es muy útil recordar que es un ministerio que se debe ejercer, que debe ejercer él, aunque hayan ministros de grado superior. Porque uno de ustedes es el lector y llegan dos sacerdotes a la parroquia porque están en la fiesta patronal. Entonces dice alguno, no, que la primera lectura la haga el sacerdote. No es un oficio del presbítero, no es un oficio del sacerdote, es un oficio eminentemente laical de un proclamador o una proclamadora. Entonces, por eso, se debe ejercer así hayan ministros de grado superior. Se hace la distinción entre el lector instituido establemente en su ministerio y el que realiza el ministerio por encargo temporal, aunque a veces este encargo sea duradero por falta de lectores instituidos. ¿A qué me estoy refiriendo? Aquellos muchachos que van camino al sacerdocio. Y ahorita en la segunda clase voy a hablar mucho de eso. Entonces, en unos es un ministerio instituido, en otros es algo muy temporal. Por eso en la parroquia hacemos una consagración de todos los lectores, ¿sí? Y muchas veces hay lectores también ocasionales, pero también hay un ministerio de aquel que va camino al sacerdocio, que le entregan el lectorado, que le entregan el acolitado, y ellos tienen una tarea especial que está unida a su ministerio. Pero hoy en día el Papa Francisco nos ha abierto unas ventanas grandísimas donde nosotros también como laicos ya podemos disfrutar de esas mismas tareas, incluso de un lector instituido. Las palabras con las que queda uno instituido como lector estable y oficial en la iglesia, según su rito propio, hablan no solo de una proclamación de las lecturas en la celebración comunitaria, sino también de otros aspectos de la pastoral en torno a la palabra. Entonces, por ejemplo, un lector instituido se encarga de la catequesis. La catequesis, como es un ministerio de la palabra, está muy unido a la catequesis, la evangelización, la formación de un equipo de lectores al servicio de la comunidad. Por eso yo he abierto estos espacios de estos cursos de proclamadores pensando fundamentalmente en eso. No tenemos un curso estructurado a veces en la parroquia que nos permita tener
toda la globalidad del ministerio, sino que de pronto es una charla, o en fin. No, aquí tenemos una tarea fuerte que vamos a hacer hasta el mes de agosto, pero con la ayuda del Señor vamos a ser capaces entonces de salir adelante. En cada comunidad harán falta los lectores preparados, aunque no estén instituidos como tales. Entonces, lectores que sean idóneos, preparados para ejercer este ministerio, que es muy importante para que la comunidad pueda acoger bien la palabra proclamada. Nada más triste que un mal lector y que nosotros no podamos disfrutar de la lectura de un domingo porque es una persona que gaguea, porque es una persona insegura, porque es una persona que no vocaliza bien, no maneja bien la respiración, no maneja bien el micrófono, etc. Lectores que se distribuyan entre diversos lectores los varios ministerios que se les pueden confiar, sin acumularlos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esos ministerios? Las lecturas, la recitación de las intenciones, a falta de diácono, también un comentador, y ahorita vamos a hablar también de esa función, pero no que una sola persona haga todo. Nosotros tenemos muchos problemas en la vida parroquial porque la señora que toda la vida ha estado quiere cantar, quiere recoger la ofrenda, quiere servir en el altar. Es muy complejo y además no se manda una imagen como muy bonita a la asamblea. Cumplamos un solo papel, ¿sí? Es como yo les decía de pronto el día de la inducción. Hoy muchas personas, no puedo estar, es que tengo la exposición al Santísimo. No, dele prelación a algo, prepárese en algo para que pueda prestar un servicio mejor. En la medida de lo posible, hasta donde podamos, estemos siempre en el curso. Porque a veces no hacemos bien ni lo del curso, ni lo de la parroquia, y estamos como tratando de brincar de un lado a otro, y es el problema que tenemos en las parroquias. Le decimos a alguien, coordine el grupo de lectores, pero ¿qué hago? No tengo las herramientas, no tengo el contenido, no tengo unas presentaciones, no sé dónde está la bibliografía. Yo les voy a ir haciendo poco a poco como la biblioteca del lector para que ustedes tengan después oportunidad, después del curso, de seguir profundizando en sus comunidades parroquiales. Aquí en este texto está la razón principal de la forma como yo he estructurado este curso. Entonces dice, a los lectores y su ministerio se pide que su preparación debe ser ante todo espiritual, con una formación bíblica que les permita ante todo a ellos mismos percibir el sentido de las lecturas en su propio contexto, para entender a la luz de la fe el núcleo central del mensaje revelado. Una formación también litúrgica, con una cierta percepción del sentido, de la estructura de la liturgia de la palabra, las razones de la conexión entre la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Además, la preparación debe ser técnica, para proclamar las lecturas en público se requiere un arte especial, el arte de dicción, de empleo de los medios técnicos para la emisión y la amplificación de la voz. Los que aún no han escuchado de pronto la inducción del curso, dijimos entonces en la clase pasada, estos son los pilares en los que debe prepararse un lector. Las infografías me ayudan mucho y los que están conmigo en el curso de catequesis saben que los he llenado de infografías porque uno lo visualiza o uno le toma una foto y uno dice, bueno, en estos 4 pilares nos tenemos que mover. Nos tenemos que mover espiritualmente, bíblicamente, litúrgicamente y de manera técnica. Voy a ir dando pistas a medida que desarrolle el curso sobre todo estos elementos. Hoy os digo, por ejemplo, la primera,
No podemos comenzar un año sin haber tenido un retiro espiritual de lectores. No podemos. Podemos comenzar a prestar un servicio en la parroquia de cualquier forma. A veces salimos por ahí como salvajes y entonces haga esto, haga lo otro, lleve la hoja, traiga el libro, lea. No, yo tengo que pensar que yo tengo que cuidarme interiormente, porque si yo no me lleno interiormente, después yo qué voy a dar. Entonces la gente me ve vacío cada vez que estoy proclamando, porque no hago un buen énfasis, porque las palabras no me salen del corazón. Sí, salen de la boca, pero eso lo hace cualquiera. Eso lo puedo estar de pronto haciendo cuando leo el libro preferido. No, tengo algo más. Yo tengo que tener una buena unción. Hablemos del salmista. Recuerden que todo este primer módulo vamos a terminar hablando precisamente del salmo. Vamos a tener un pianista que va a estar con nosotros y en una noche nos va a enseñar a cantar, los que sepan cantar. Otros de pronto no tendrán esa cualidad, pero van a escuchar cómo cantar una antífona de Adviento, de Pascua, pero que podamos ir engalanando más la liturgia de la palabra. Yo quisiera que cada uno al final diga, no, pasé el curso, esa gran evaluación que el Padre nos hizo, que vamos a ir haciendo evaluación de cada módulo, pero sobre todo que yo pueda en algún momento escucharlos a ustedes diciendo, después del curso, nuestra liturgia de la palabra está mejor preparada. Al que cumple este ministerio, se le pide que esté dotado del arte de salmodiar. Vamos a decir que tampoco es un poema, la gente a veces se extralimita, la gente a veces se sobreactúa, eso tampoco se ve bien. Y que tenga facilidad en la pronunciación y en la dicción. A veces nosotros, por temas culturales, por temas de los lugares donde vivimos, nos podemos comer una S o no pronunciamos bien, todo eso lo vamos a tocar. Si para cualquier lectura se necesita una preparación espiritual y técnica, tal vez se requiere más todavía para este salmo, que es un texto poético y que tiene unas exigencias como tal. Vamos a ver en qué consiste. El comentador. El comentador básicamente es el encargado de proponer a la asamblea de los fieles unas explicaciones y monociones oportunas. Estas deben caracterizarse por su claridad, por su sobriedad, por estar cuidadosamente preparadas. Mejor dicho, con esta segunda clase de hoy, prácticamente yo voy a ir tomando cada diapositiva y la voy a ir desarrollando en una sola clase cada día. Esto, por ejemplo, es una sola clase que se llama las moniciones. Cómo se hacen, cómo se estructuran, cómo se deben redactar. Y de eso, cada uno va a hacer entonces un ejercicio. ¿Qué dice la iglesia frente a esto? Repito. Padre, ¿qué significa OLM? Ordenación de las lecturas de la misa. En el número 45 dice lo siguiente. En la liturgia de la palabra, mediante una escucha creyente, también hoy la reunión de los cristianos recibe de Dios la palabra de la alianza y debe responder a esta palabra con la misma fe, para que llegue a ser cada día más en el pueblo de la nueva alianza. Muy bien, son las 7:35 de la noche en Colombia y llegamos al final de nuestra primera parte de nuestro curso de hoy. Va a ser un recorrido muy breve. Me ayudó mucho esta clase porque fue la oportunidad como de desempolvar un poco las clases de historia de la iglesia
incluso lo acabo de hacer con los catequistas. Hicimos una historia de la iglesia de todos los siglos hasta hoy, todo lo que ha sucedido del Vaticano II. Hay unas expresiones muy bonitas de los catequistas porque me decía uno de ellos, en mi vida había escuchado yo, por ejemplo, lo de la Reforma Protestante, pero cómo me ayudó porque fue el momento donde salió como el primer catecismo que nosotros tuvimos en la iglesia y era para poder tener todas esas verdades de fe escritas. La historia nos ayuda mucho. Incluso les va a llegar una tarea hoy muy bonita sobre algunas experiencias de las primeras comunidades, de qué significaba todo este ministerio. Comencemos, porque también es algo muy breve, pero estudiar el ministerio del lectorado a lo largo de la historia de la Iglesia. Los hombres, las mujeres y todos los niños mayores de 12 años. Entonces le pidieron a Esdras, el maestro y sacerdote, que trajera el libro de la ley, la cual Dios había dado a los israelitas por medio de Moisés. Así que Esdras fue y trajo el libro, y lo leyó desde muy temprano hasta el mediodía. Todos los que estaban allí escucharon con mucha atención. Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para esa ocasión, de manera que todos podían verlo. A su derecha, también de pie, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Maaseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Cuando abrió el libro, todos se pusieron de pie. Entonces Esdras alabó al Dios Todopoderoso, y todos, con los brazos en alto, dijeron, sí, sí, alabado sea Dios. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios. Después de esto, los siguientes ayudantes de los sacerdotes ayudaron al pueblo a entender la ley de Dios: Josué, Bani, Serebías, Amín, Acú, Sabtai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabat, Anán, Pelaías. Ellos leían y traducían con claridad el libro para que el pueblo pudiera entender. 9. Y al oír lo que el libro decía, todos comenzaron a llorar. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote Esdras y los ayudantes le dijeron a la gente, no se pongan tristes. No lloren, porque este día está dedicado a nuestro Dios. Esdras también les dijo, hagan fiesta. Coman de lo mejor, beban vino dulce, inviten a los que no tengan nada preparado. Hoy es un día dedicado a nuestro Dios, así que no se pongan tristes. Alégrense, que Dios les dará fuerzas. Los ayudantes de los sacerdotes también calmaban al pueblo y le decían, cállense. No lloren, porque este es un día dedicado a Dios. No hay motivo para estar tristes. Así que todos se fueron y organizaron una gran fiesta para celebrar que habían entendido la lectura del libro de la ley. Todos fueron invitados a la fiesta, y comieron y bebieron con alegría. Al segundo día, los jefes de todos los grupos familiares, los sacerdotes y sus ayudantes se reunieron con Esdras para estudiar el libro de la ley. Se dieron cuenta entonces de que Dios había ordenado por medio de Moisés que todos ellos debían vivir en enramadas, durante la fiesta religiosa del mes de Tanim. También se dieron cuenta de que debían dar a conocer en Jerusalén y en todos los pueblos vecinos la siguiente orden: vayan a los cerros a buscar ramas de olivo, de arrayán, de palmeras o de cualquier otro árbol lleno de hojas, para que hagan las enramadas que ordena la ley. Así que la gente salió a buscar ramas, y cada uno construyó con ellas su propia enramada. Unos la hicieron en el piso alto de la casa,
otro la hicieron en el patio, y aún otro la hicieron en la plaza del templo de Dios, frente a la entrada del agua y frente a la entrada de Efraín. Todos los que habían vuelto de Babilonia hicieron enramadas y se colocaron debajo de ellas. Estaban muy alegres, pues desde la época de Josué hijo de Nun hasta aquel día, los israelitas no habían celebrado esta fiesta. La fiesta duró 7 días, y en cada uno de ellos Esdras leyó el libro de la ley de Dios. Al 8º día celebraron un culto para adorar a Dios siguiendo las instrucciones del libro de la ley. Un texto muy bello. Por favor, escriban en su cuaderno ese texto de Nehemías 8, 1 al 18. Mucho cuidado. Nehemías 8, 1 al 18. Ahí lo tienen en pantalla. Y uno podría hacerse estas preguntas cuando escucha este texto del Antiguo Testamento, donde hay como un lector muy concreto. ¿Dónde está congregado el pueblo? ¿Qué le encargan al sacerdote Esdras? ¿Cuál es la actitud del pueblo? ¿Desde dónde hace la lectura y quiénes lo acompañan? ¿Sí? ¿Y quiénes lo acompañan? Eso es muy interesante porque ¿qué significa hoy para nosotros un ambón? Y esto lo vamos a ver. ¿Qué posición corporal toma el pueblo y cómo responde? Vamos a ver las posiciones que nosotros tenemos dentro de una celebración. ¿Qué le dicen Nehemías, Esdras, los levitas a todo el pueblo? Es un texto que deja unas enseñanzas muy bonitas. Es más, ustedes podrían en un encuentro de los sábados agarrar este texto y hacer un taller con sus mismos lectores para uno descubrir estos elementos. Vamos, si tenemos tiempo, de escuchar también un texto muy parecido. En el mes de Tanim, los judíos ya se habían instalado en sus pueblos, así que fueron a reunirse en Jerusalén. Entonces el sacerdote Josué hijo de Josadac, y los demás sacerdotes comenzaron a construir el altar de Dios, junto con Zorobabel hijo de Salatiel y sus parientes. Hicieron esto para poder ofrecer allí ofrendas para el perdón de los pecados, de acuerdo con las instrucciones que Moisés había dado. A pesar de que tenían miedo de la gente que vivía en ese lugar, colocaron el altar donde había estado antes, presentaron a Dios ofrendas por la mañana y por la tarde. También celebraron la fiesta de las enramadas de acuerdo con lo que ordenaba la ley, y ofrecieron diariamente la cantidad de ofrendas que correspondía. También ofrecieron las ofrendas acostumbradas en la fiesta de la luna nueva y en todas las fiestas dedicadas a Dios. Además daban a Dios ofrendas voluntarias. Y aunque todavía no habían empezado la reconstrucción del templo, desde el primer día del mes de Tanim comenzaron a presentar a Dios ofrendas para el perdón de pecados. Después, le pidieron permiso al rey Ciro para que los habitantes de Tiro y de Sidón cargaran sus barcos con madera de cedro del Líbano y la llevaran hasta el puerto de Jope. A esta gente le pagaron con comida, bebida y aceite, y a los albañiles y carpinteros les dieron el dinero necesario para comenzar su trabajo. Zorobabel y el sacerdote Josué comenzaron la reconstrucción del templo de Dios 1 año y 2 meses después de haber llegado a Jerusalén. Los ayudaron los sacerdotes, sus ayudantes y todos los judíos que habían regresado a Jerusalén. Y para dirigir los trabajos eligieron a hombres de la tribu de Leví mayores de 20 años. Así Josué, sus hijos y parientes dirigieron los trabajos de reconstrucción del templo de Dios, con la ayuda de Cadmiel y sus hijos, que eran de la familia de Odavías. También los ayudaron los de la familia de Nadab. Cuando los constructores colocaron los cimientos del templo de Dios, los sacerdotes se pusieron de pie y alabaron a Dios con trompetas. Llevaban puestas sus túnicas sacerdotales. También los descendientes de Leví, de la familia de Asaf, que estaban con ellos, alabaron a Dios haciendo sonar sus platillos, según lo que años atrás había ordenado el rey David. Al ver que se había comenzado a reconstruir el templo, todo el pueblo gritaba de alegría y alababa a Dios. Los gritos de alegría se mezclaban con el llanto de la gente, y desde lejos se escuchaba el alboroto. Unos cantaban alabanzas y daban gracias a Dios,
y otros decían, Dios es bueno. Él nunca deja de amarnos. Muchos sacerdotes, sus ayudantes y jefes de familia lloraban en voz alta, pues ya eran ancianos y habían conocido el primer templo. Son lecturas que nos permiten descubrir lo que fue la primera asamblea después del destierro, esa proclamación de la ley delante de toda la asamblea. Constituye el hecho fundamental, principal, que inicia la reconstrucción de la comunidad. Pero el valor de la expresión de las palabras del pueblo, de la gente que se congrega. Básicamente, esto está como en los inicios de todo lo que es el lectorado. Tendríamos entonces que decir que en el siglo IV antes de Cristo surgió la experiencia de la sinagoga como el lugar de la asamblea comunitaria para el estudio y la oración. El estudio de la Torá, que cuando digo Torá estoy hablando de los 5 primeros libros de la Biblia. Allí acude todo el pueblo para ser instruido en los caminos del Señor. Por eso, la escucha de la palabra proclamada, la palabra de Dios proclamada, por un escriba o por un israelita, tiene la tarea de hacer de la palabra escrita. Yo quisiera que esto lo escribieran ustedes en su cuaderno. Veo gente sin nada en la mano. No, una libretica, una hojita. Escriban, miren esto. La tarea de hacer de la palabra de Dios escrita una palabra viva que pueda ser escuchada y acogida por el pueblo como la palabra misma de Dios. La palabra puede estar muerta. ¿Quién le va a dar vida? Catalina, Pedro, Simón, Víctor. ¿Dónde? En un ambón, al frente de una asamblea. Pero no cualquier lector por ahí estripado. No. Cualquier persona por ahí bien descolorida. No, usted. Que la iglesia lo llamó, que la iglesia lo invitó para que le diera vida a esa palabra en medio de una asamblea. Y es lo que vamos a hacer durante todo este curso. Nada va a estar desconectado. Y voy a estar muy cuidadoso para que cada cosa vaya teniendo un hilo conductor que nos permita vivir esta experiencia. Por eso el sentido y el contenido del ministerio del lectorado se entiende cuando nos remontamos hasta los orígenes de la liturgia de la sinagoga, de la cual los primeros cristianos heredaron muchísimos elementos. Y esos son los elementos que nosotros queremos rescatar. ¿Qué es la sinagoga? Es el lugar del culto judío. El pueblo de Israel fue por muchos siglos un pueblo de tradiciones orales, ¿sí? Hablaban, conversaban, las cuales eran palabra viva de Dios para ellos. Y de ahí la fuerza de testimonio que tiene esa expresión tan linda del Deuteronomio, que es el Shema Israel. Dirán ustedes, no, padre, yo no estoy entendiendo nada. Esto muchos de ustedes lo han proclamado. Y el día que a usted le toque leer el libro del Deuteronomio en una lectura, se va a acordar. Y dice, gracias a ese curso, yo entendí lo que significaba esto para el pueblo de Israel. Ahí lo tienen en pantalla. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es realmente todo para el pueblo. Por eso la importancia de nosotros amar lo que hacemos.
Ahí me parece que ahí está como la gran espiritualidad de un lector. La persona que siente, la persona que tiene sensibilidad, la persona que es capaz no solamente de proclamar una lectura con su boca, sino que lo hace también con el cuerpo, con el alma y con el corazón. Jesús y la primitiva comunidad, esa comunidad que inicia, cuando Jesús inicia su ministerio, ¿dónde se sitúa? Precisamente en la sinagoga, en una asamblea sinagogal. Él era judío y toda su vida estaba marcada por la cultura judía. Escuchémoslo con 4 textos muy sencillos. Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Cafarnaúm. El sábado Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban admirados de sus enseñanzas, pues cuando les hablaba, lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo. El espíritu le gritó a Jesús: Jesús de Nazaret, ¿qué quieres hacer con nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo sé quién eres tú. ¡Eres el Hijo de Dios! Jesús reprendió al espíritu malo y le dijo: ¡Cállate y sal de este hombre! Delante de todos, el espíritu malo arrojó al hombre al suelo y salió de él sin hacerle daño. Jesús recorría toda la región de Galilea. Enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que estaban enfermos. Yo soy el pan que bajó del cielo, y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados, que murieron a pesar de haberlo comido. Para decir que Jesús en la sinagoga ha proclamado la lectura, ha enseñado y ha explicado partiendo de la realidad que ellos viven. Vayan buscando esa conexión que dijimos ahorita cuando hablamos de los ministerios. Una proclamación, una homilía, que es lo que tenemos hoy en la liturgia. Hay un gran santo que se llama San Justino. Hablaba que el día de la reunión comunitaria, el día del sol, los hermanos que han venido de las ciudades y los campos se reúnen para celebrar al Señor y estar en comunidad. La reunión tiene una estructura fundamental: canto, oración, lectura, explicación de la palabra, ofrenda del pan y vino con las oraciones de acción de gracias, repartición de la cena del Señor. Vayan mirando la importancia de la asamblea. Y seguidamente, al leer a Tertuliano, siglo segundo, año 200, y al Papa Cornelio, nos encontramos con que el lectorado es un ministerio jerárquico de la Iglesia de Roma, al lado del obispo, los presbíteros, los diáconos, los subdiáconos, los acólitos, los exorcistas, los porteros. Todos esos ministerios que había en esa época. Incluso antes del Concilio Vaticano II, nosotros teníamos mucho de esto. Se sintetizó y hoy esos mismos oficios los cumplimos también en una celebración. El lector tenía una característica: era un joven que supiera leer, que tuviera buena dicción. Voy a tratar de subrayar eso. Buena dicción. Estamos hablando en el siglo III. Y una vida ejemplar. Escuchen muy bien eso. Cuando le preguntan a uno: es que fulanito de tal, ¿será que puede leer? Testimonio. ¿Sí? Vida ejemplar. Su función en la comunidad era estable y llegó a ser de por vida. Eso era muy importante.
Es el otoño del año 250. Todavía nos situamos también en el siglo III. Y aparece San Cipriano, y un primer texto nos muestra su solicitud y atención a la elección de los lectores. ¿Cómo se elegían? Siempre aparece la buena dicción, porque como es un tema de expresión oral, era fundamental. Mire lo que dice en una carta él mismo. Sabed que he ordenado lector a Saturo y subdiácono al confesor Optato, a los que ya hace tiempo de común acuerdo los teníamos preparados para la clericatura. Recuerden que eran ministerios que estaban siempre mirando hacia el sacerdocio, puesto que a Saturo más a una vez la habíamos encargado la lectura del día de Pascua. Oigan eso. Y últimamente, cuando examinábamos meticulosamente a los lectores con los presbíteros instructores, ordenamos a Optato entre los lectores que instruyen a los catecúmenos. Recuerden que el que formaba todo el catecumenado y lo llevaba adelante era el obispo. Pero vamos a agarrar solo lo que nos interesa a nosotros. Y también nos es atestiguada la presencia de numerosos lectores en la iglesia de Roma. Tenemos noticia de ello por la carta del año 51 del Papa Cornelio, lo acabo de mentar, a Fabio, obispo de Antioquía, donde básicamente están las características, está la idoneidad, está el perfil de un lector. Roma año 251. Al hablar de la composición del clero romano, indica que junto al único obispo de Roma, el Papa, había 46 presbíteros, 7 diáconos y otros tantos subdiáconos, 42 acólitos, 52 exorcistas, lectores y hostiarios. Esto lo dice Eusebio en la historia eclesiástica. La importancia del lector desde los primeros siglos. Una característica, la acabo de decir, pero la volví a repetir, no es una diapositiva repetida, para poder estar insistiendo, era que el lector de los primeros siglos eran generalmente jóvenes, o que empezaran de jóvenes su servicio en la iglesia. A menudo se explica por la modulación de su voz, así como por su inocencia de vida. El tema de la voz, el tema de la dicción, pero también había una cuestión de cultura, porque eran los que de pronto tenían la oportunidad de aprender a leer también, porque había un cierto analfabetismo. Es el siglo IV. Posiblemente desde la mitad del siglo existió en Roma una escuela de lectores. Lo que sí es cierto es que las escuelas para los jóvenes lectores, para instruirlos en las escrituras, las ciencias sagradas y la modulación del canto, se debieron difundir por toda Italia. Por eso, también cuando nosotros hablamos de una proclamación de las lecturas, lo pedagógico, lo técnico es fundamental. Eso lo vamos a ver en la próxima clase ya. No desde la historia, sino de los documentos del magisterio de la Iglesia. Y en Oriente se estableció que después de la lectura apostólica, un diácono o un presbítero leería los evangelios. Y en Occidente, ya para nosotros, San Jerónimo menciona que el evangelio sería recitado por un diácono. Aquí hay unos ministerios, como vimos en la primera clase de hoy, y todos están orientados a la proclamación. En el siglo IV apareció en la Iglesia Oriental el lectorado y se distinguía por profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios para poder proclamarla
en la misma comunidad. Me llamaba mucho la atención porque cuando salió la publicidad del curso, escribía a cualquier señor y me decía, quiero inscribirme en el curso bíblico. No, tampoco estaba tan equivocada, porque hace parte también de este trabajo. Y el lectorado fue un ministerio de la comunidad al lado de los acólitos y los salmistas, haciendo un recorrido muy sencillo, pero como para uno identificar tantas cosas bonitas que hoy nosotros vivimos. San Gregorio en el siglo VI confió la lectura del Evangelio y las restantes lecturas al subdiácono. Durante los siglos IV y V el lector perdió personalidad y solo conservó su lugar en las misas solemnes con más de 2 lecturas. Entonces en algún momento comienza como a desdibujarse, a opacarse, a no ser tan importante. Este ministerio, estamos hablando en el siglo VI, se consideró como una orden menor en la jerarquía eclesiástica y pasó a ser una etapa en la escala al presbiterado, ¿sí? En el siglo IV apareció en la Iglesia Oriental el lectorado y se distinguía, como lo dijimos ahorita, por profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios para poder proclamarla en la comunidad. Esto tiene un sentido enorme. ¿Por qué? Porque si yo conozco, por ejemplo, la estructura de unos libros sapienciales, históricos, proféticos, voy a saborear más mi ministerio. Y el lectorado fue un ministerio de la comunidad al lado de los acólitos y los salmistas. Es una repetición consciente la que estoy haciendo con el ánimo de seguir resaltando. Después del siglo VI, el Roma, el patriarcado lateranense fue la escuela en la que muchos pontífices de los siglos siguientes iniciaron su formación eclesiástica. En aquel momento, para ser ordenado lector, era precisa la edad legal, que Justiniano en el 546 había fijado alrededor de los 18 años, además de haber recibido la tonsura y haber demostrado saber leer. Los niños entraban en la escuela de los cantores si no podían entrar en la escuela de los lectores. Esto era también muy importante. Llegamos entonces a este siglo donde se siguió ejerciendo durante mucho tiempo el llamamiento de algunos jóvenes al servicio difícil de la proclamación de la palabra. Repito, en un pueblo donde la minoría escogida era la que aprendía a leer y a escribir. Estas escuelas, por ejemplo, en el siglo VIII, tenían esa tarea. Y muchos de esos jóvenes que llegaban tenían la oportunidad de tener un texto en sus manos y aprender a leer y a escribir. Llega entonces el tiempo de Inocencio VIII, es el año 1485, y esto queda supremamente claro en toda la historia de la Iglesia. Aparece una cosa que se llama el pontifical romano con la ceremonia de ordenación, y allí se le confieren 2 servicios concretos al lector: proclamar la palabra, bendecir el pan y los frutos nuevos de la comunidad. En el primer servicio, el lector era responsable de los libros sagrados de la comunidad, que sería una tarea también muy bonita para nosotros hoy, porque a veces encontramos simplemente el libro en el ambón, pero no sabemos de dónde viene ni cómo está funcionando. Y en el segundo encargo tenían la tarea de recibir las ofrendas del pueblo y bendecían a Dios por las cosechas y los frutos de la comunidad. Entonces, en este momento se convierte el lectorado, que es lo que nos importa, en una orden menor,
y propia de un clérigo que aspira al sacerdocio. En las órdenes menores eran estas: el tonsurado, el hostiariado, el lectorado, el acolitado y el exorcistado. ¿Qué significa cada una? Tonsurado era un rito sagrado instituido por la Iglesia, por el cual un cristiano bautizado y confirmado es recibido en el orden clerical mediante el recorte del pelo, ¿sí? El hostiariado confiere el cargo de abrir y cerrar la iglesia, guardar los vasos y ornamentos sagrados, que hoy podría pensarse como un sacristán o en fin. El lectorado tenía como función leer los libros sagrados, sobre todo en el oficio de maitines, en las primeras horas de la mañana, y enseñar el catecismo. Mucho cuidado con esto porque se entiende muy bien que el lectorado está vinculado con la catequesis y puede también bendecir el pan y los frutos nuevos, como lo acabo de decir. Y el acolitado participa de modo mucho más cercano en la Santa Misa, que es la finalidad principal del sacramento del orden, sirviendo a los ministros sagrados el vino y el agua en el altar. Y el exorcistado otorga sobre todo el poder de arrojar a los demonios del cuerpo de los posesos e igualmente de alejarlo de los fieles, que hoy este servicio se presta en muchas diócesis con un sacerdote preparado para este oficio. Y llega el Concilio Vaticano II. Y el Papa Pablo VI, por petición de muchos obispos, pidió revisar esas órdenes y el resultado de esta revisión quedó plasmada en la Carta Apostólica Ministeria Quaedam del 15 de agosto del 72. Entonces, ¿qué pasa? Se suprime la tonsura, las llamadas órdenes menores pasan a llamarse ministerios, como el que usted tiene hoy. Los ministerios pueden ser confiados a los laicos, de lo que nosotros estamos gozando hoy. Los ministerios que se mantienen en la iglesia son dos: lectorado y acolitado. Las funciones desempeñadas hasta ahora por el subdiácono quedan confiadas al lector y al acólito, dejando de existir el orden mayor del subdiaconado. Bien importante eso. Por eso, el lectorado actual tiene una doble posibilidad. Primero, como ministerio previo al presbiterado, junto con el acolitado y antes del diaconado. Y como ministerio permanente de laicos comprometidos en las comunidades cristianas, que es el caso de nosotros. ¿Qué dice la Iglesia? Miren, cuando uno abre el Canon 230, yo les voy a decir porque esto fue reformado hace poco, dice que los varones laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal pueden ser llamados para el ministerio estable de lector y acólito, mediante el rito litúrgico prescrito. Sin embargo, la colación de esos ministerios no les da derecho a ser sustentados o remunerados por la Iglesia. Es más, por encargo temporal, los laicos pueden desempeñar la función de lector en las ceremonias litúrgicas. Primero era solamente el varón. Asimismo, todos los laicos pueden desempeñar las funciones de comentador, cantor y otras a tenor de la norma del derecho. Donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, que fue la pregunta que nos hizo ahorita una de las alumnas. Es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, porque entonces la gente dice, no, que usted no hizo el curso, usted no hizo lo otro, usted no puede leer. No, la Iglesia lo dice. Presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo, dar la Sagrada Comunión, según las prescripciones del derecho, porque muchas cosas y funciones de estas también las puede cumplir un laico. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dice el Papa
por ejemplo, frente al tema de la mujer. Escuchemos y terminamos. Con este motu propio, Spiritus Domini, el Papa permite oficialmente que las mujeres puedan acceder al llamado ministerio del acolitado y electorado. El acolitado es el ministerio de los monaguillos que ayudan al diácono y al sacerdote en el altar. De modo extraordinario pueden distribuir la comunión. El electorado es el ministerio de quien se ocupa de leer las escrituras en la asamblea litúrgica. El Vaticano sale al paso también de malentendidos. Aclara que no es un paso hacia la ordenación sacerdotal de mujeres, sino un gesto para reforzar el papel de los laicos. De hecho, con la publicación de este cambio, Francisco recuerda que la Iglesia no se considera autorizada a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal. In referenza alle ordenazioni delle donne, la Chiesa ha parlato e dice no. Lo ha detto Giovanni Paolo II, ma con una formulazione definitiva, no? Quello è chiusa, quella porta, ma su questo voglio dirti una cosa. L'ho detto, ma la ripeto. La Madonna, Maria, era più importante che gli apostoli vescovi e che i diaconi e che i preti. La donna nella Chiesa è più importante che i vescovi e che i preti. Come è questo che dobbiamo cercare di esplicitare meglio. Pablo VI inició este proceso precisando las funciones litúrgicas que se podían realizar sin ser sacerdotes. Juan Pablo II dijo que hombres y mujeres podían desempeñar el lectorado y el servicio de altar, pero el Código de Derecho Canónico decía que lo podían hacer hombres. Francisco ha sustituido hombres por laicos, para despejar cualquier duda de la intención de sus predecesores. Algo parecido hizo en 2016, cuando a través de un decreto aclaró que en la ceremonia del Jueves Santo, el celebrante puede lavar los pies también a mujeres. Muy bien. Con esto llegamos entonces al final de nuestras clases de hoy.